El Ministerio de Exteriores de Rusia convoca al embajador de Francia en Moscú. Ocurre debido a la presencia de varias decenas de militares galos en un punto de despliegue de mercenarios extranjeros en Ucrania y que fue alcanzado por las fuerzas rusas. Se informa que el blanco se encontraba en la fronteriza provincia de Kharkov. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, al menos 60 personas murieron y más de 20 resultaron heridas. Señalan que como saldo del ataque perpetrado con armas de alta precisión, el edificio donde se alojaban los mercenarios quedó totalmente destruido. Un miembro de un movimiento de la resistencia contra el régimen de Kiev reveló a los medios que entre las víctimas estaban integrantes de una organización terrorista. Indican que eran responsables de atentados en las provincias rusas de Briansk y Belgorod. Por su parte, la Cancillería de Francia intenta negar la presencia de sus mercenarios en Ucrania. París prefiere guardar silencio para no revelar su verdadera posición en el conflicto. Es evidente que teniendo en cuenta la propia legislación francesa y que esto es una ilegalidad evidente, pero por otra parte hay que tener en cuenta esa posición que también se ha mencionado hipócrita que ha tenido o que mantiene Francia al respecto de este conflicto. Entonces, a mí me parece nada sorprendente que no quiera dar mucha relevancia a la noticia, porque entonces tendrían que dar también una serie de explicaciones que no están dispuestos a dar y que además los comprometería también en la posición que tratan de vender al mundo al respecto de su posición en el conflicto y de su posición a nivel internacional, de cómo actúa también Francia, no solamente en este caso, sino esa actitud de política internacional hipócrita constante que no es la primera vez que la hemos visto, ni creo que sea la última. Y lo que está haciendo Francia también es defenderse dentro de este contexto como una potencia que aún tiene una serie de capacidades a nivel político, a nivel económico y de liderazgo dentro de la Unión Europea, cuando efectivamente lo que estamos viendo es que todo ese poder, toda esa hegemonía europea se está desplazando hacia los grandes aliados actuales de Estados Unidos, que les interesan más que ese eje franco-alemán que está en decadencia. A un mes de que la invasión rusa entre en su tercer año, los aliados de Kiev cierran filas. El fracaso de la anunciada contraofensiva ucraniana ha marcado un punto de inflexión. Francia acaba de anunciar el lanzamiento de una coalición para garantizar el apoyo militar a Ucrania. Además, comprometió más entregas de misiles, vehículos y explosivos. El presidente francés, Emmanuel Macron, recalcó este martes su voluntad de mantener el apoyo e insistió en que no resulta posible dejar que Rusia gane. En una conferencia celebrada en París, el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, reclamó desde Ucrania más artillería. El ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu, abogó por conectar directamente las industrias de defensa estadounidense y europea con el ejército ucraniano. El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, se muestra optimista sobre la posibilidad de que la Unión Europea encuentre una solución para entregar a Ucrania la ayuda de 50.000 millones de euros que Hungría mantiene bloqueada. En declaraciones a la prensa durante su visita a Davos, Varadkar dijo que aunque el desbloqueo de los fondos requeriría la aprobación unánime de los Estados miembros, existe la opción de activar un plan B. El día antes, la presidenta de la Comisión Europea también expresó su confianza en lograr una solución que cuente con el respaldo unánime que el primer ministro húngaro impidió en la anterior cumbre de líderes celebrada en diciembre. Y de acuerdo con la agencia semioficial de noticias Fars, Irán ha iniciado este jueves un ejercicio militar a gran escala en el sur del país. El ejercicio, llamado en código Guardianes del Cielo de Belayat 1402, involucra unidades seleccionadas de las fuerzas aéreas, navales y terrestres del ejército y del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Las maniobras se llevan a cabo en una zona que se extiende desde la ciudad suroccidental de Abadán hasta la ciudad portuaria suroriental de Chabahar. Asimismo, también se realizan prácticas en sus aguas meridionales a un radio de 400 kilómetros de la costa. El ejército estadounidense lanzó una nueva ronda de misiles contra objetivos hutíes en Yemen tras el último ataque de los rebeldes a un barco comercial.
El Pentágono señaló el miércoles por la noche que sus fuerzas dispararon misiles desde barcos y submarinos en la región y alcanzaron 14 objetivos militares de los hutíes, que se preparaban para lanzar nuevos ataques contra buques mercantes y militares. El cruce de ataques entre ambas partes se ha intensificado en los últimos días. El último, lanzado por los hutíes desde Yemen, golpeó el miércoles un buque operado por Estados Unidos en el Golfo de Adén. Washington designó el miércoles a los hutíes como grupo terrorista global. Los hutíes de Yemen reivindican otro ataque contra un barco comercial estadounidense en el Golfo de Adén. Aseguran que dispararon misiles navales contra un petrolero que resultaron en impactos directos. Mientras, la Autoridad Británica de Operaciones de Comercio Marítimo informó sobre la actividad sospechosa de varios drones no identificados en la cercanía de buques mercantes en las costas de Yemen. Por su parte, Estados Unidos informó que llevó a cabo este jueves una quinta ronda de bombardeos masivos contra instalaciones militares de los hutíes, menos de un día tras el anterior ataque. Los aviones de combate de la Armada destruyeron 2 sistemas de misiles antibuque que apuntaban al sur del Mar Rojo y estaban listos para ser lanzados. Los ciudadanos del país condenan las repetidas agresiones de Estados Unidos. Aseguran que se trata de una maniobra política para encubrir los crímenes de guerra de Israel contra Palestina. A su vez, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenaza con más ataques contra los hutíes en Yemen, aunque reconoce que los ya efectuados no resultaron ser muy eficaces. Are the airstrikes in Yemen working? Well, when you say working, are they stopping the Houthis? No. Are they going to continue? Yes. Estados Unidos busca implicar a más países en el conflicto en Oriente Medio sin involucrarse directamente. La administración Biden no está interesada en involucrarse en un conflicto de larga escala con ningún país de la región, y sobre todo en un contexto que está siendo mucho más complicado a partir de que Estados Unidos no está haciendo lo que la comunidad internacional le pide, que es que básicamente le diga a Israel que paralice sus actividades militares en Gaza. Por lo tanto, que sería contradictorio que se involucre directamente en una guerra cuando en la otra está evitando por todas las maneras posibles por lo menos de paralizar la actitud israelí. Agregar más actores estatales a la región con personal y con barcos agregaría un elemento más de tensión en la región, aunque no necesariamente implica que se van a involucrar directamente. El gobierno de España, el gobierno de Francia han dicho muy claramente que no quieren involucrarse directamente en una acción militar en contra de Yemen. México y Chile solicitan a la Corte Penal Internacional que investigue la probable ejecución de crímenes graves en el marco del conflicto en la Franja de Gaza. Según el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, la acción obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles. Además, apunta a numerosos informes sobre posibles delitos de la competencia del tribunal, que investiga, entre otros, crímenes de guerra y de lesa humanidad. México agregó que está siguiendo de cerca la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, mientras el ejército israelí sigue su ofensiva en la Franja de Gaza, con intensos bombardeos de la artillería en la sureña ciudad de Han Yunis, que ha dejado al menos 5 personas muertas. Desde Estados Unidos reafirman que seguirán trabajando por la solución de los 2 estados. En respuesta a las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que informó a Washington que se opone al establecimiento de un estado palestino como parte de cualquier escenario posguerra, en una abierta refutación a la política exterior de su aliado. En cualquier acuerdo futuro, con o sin conciliación, Israel necesita tener el control de seguridad sobre todo el territorio al oeste del río Jordán. Esta es una condición necesaria y colisiona con la idea de soberanía, que
¿Qué pueden hacer? Les digo esta verdad a nuestros amigos estadounidenses. También detuve el intento de imponernos una realidad que dañaría la seguridad de Israel. El primer ministro debe ser capaz de decir no a nuestros amigos cuando sea necesario y decir sí cuando sea posible. En Ecuador dictan prisión preventiva para 2 presuntos implicados en el asesinato del fiscal César Suárez, quien investigaba el asalto al canal TC Televisión. Se informa que en el momento del arresto se les incautó un fusil, 2 pistolas, cargadores y 2 vehículos. Los agentes de policía siguen buscando a otros 2 individuos supuestamente involucrados. Se informa que el funcionario público fue atacado a tiros mientras se trasladaba en su coche en el norte de Guayaquil. En este ámbito surgen preguntas respecto a la protección del magistrado. La Fiscalía reconoció que en el momento del atentado no tenía escolta, mientras algunos familiares afirman que Suárez había sido engañado. Aseguran que momentos antes de su muerte recibió una llamada de urgencia y se dirigió a un lugar que no quiso revelar. Recordemos que el asesinato fue perpetrado en medio del estado de excepción y un conflicto armado interno anunciado en el país desde el pasado martes. Fin del secuestro y prórroga del cese al fuego. Estas son algunas de las promesas que arrojó el fin de la tercera ronda de diálogos entre el gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central, la principal disidencia de las antiguas FARC. Sin embargo, el acuerdo tiene puntos polémicos, y es que a la par que indican acciones en zonas donde opera la guerrilla, para garantizar la paz de la ciudadanía, persiste el reclamo del ejército sobre algunos territorios en disputa. Pues acompañamos esta finalización del tercer encuentro de un espacio esperado con el Estado Mayor Central, disidencias de las FARC, que lleva instalado en Bogotá desde el 11 de enero y finaliza hoy, donde abordaron puntos importantes, entre ellos pues la prórroga del cesar fuego, que se dará hasta 6 meses, uno de los puntos más esperados y que realmente garantiza pues ese Estado de Derecho en todos los territorios de Colombia, y que se suma también pues a este llamado de paz que también hay con el ELN, y que finaliza pues al término o al cierre de este mes de enero. Nosotros tenemos un apartado de las palabras del jefe de negociador por parte del gobierno, Camilo González Pozo, quien destaca los puntos importantes o novedosos que tiene este acuerdo, y es la prioridad a pues el ecosistema o al medio ambiente. Escuchemos las palabras. Se ha avanzado mucho en perfilar lo que tiene que ser la agenda. Se incorporó fuerte el tema ambiental, la cuestión amazónica, lo que tiene que ver con transformaciones territoriales, transformaciones que tengan implicaciones en cultivos de uso ilícito, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la participación de las comunidades. Un asunto fundamental, construir todo este proceso con participación. Entonces, este es el quinto acuerdo que firma el gobierno de Colombia con las disidencias de las FARC, un acuerdo que se espera realmente sea cumplido a cabalidad. Vale la pena destacar que entonces puntos novedosos es transformación territorial y compromiso socioambiental. Al mismo tiempo, entonces, se habla de la suspensión de retención con fines económicos, algo que también ha exigido pues el gobierno y la sociedad, no solamente a las disidencias, sino al ELN, que cesen los secuestros. Y por otro, pues el desarrollo de acciones de carácter humanitario relacionadas pues a que se garantice la paz. Ahora, dentro de estos puntos polémicos está justamente esa apropiación territorial o ocupación territorial de las rutas del narcotráfico que afectan, y lo hemos visto, ustedes lo han dicho en los directos, no solamente territorio nacional colombiano, sino también transnacional a otros territorios, estas rutas del narcotráfico que encabezan en su mayoría pues el Estado Mayor Central, y que vale la pena esa exigencia extendida de la sociedad y del gobierno pues a que se hable de estos territorios y qué va a pasar con estas rutas o estas zonas ocupadas, como lo es el cañón del Micay, una ruta importante en Colombia del narcotráfico. También se habla entonces de más allá de los territorios ocupados, pues de estas garantías de paz en el territorio, de los cumplimientos a los organismos internacionales que hacen veeduría
ante este posible acuerdo de paz. Entonces avanza en Colombia la paz, pero más allá de los avances de paz son las exigencias a que se cumpla lo firmado y que no quede solamente en el papel.